trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Uf, qué corrida la de hoy, menos mal que ya estamos acá en los estudios de la FM La Patriada, qué lindo estudio que es este. Estuve, la verdad, que haciendo de todo, y entre otras cosas, que estuve recorriendo verdulería, porque fui desde el Mercado Central e hice un recorrido por unas verdulerías que están cerquita ahí, ¿no? En Aldo Bonzi, en Tapiale. Y me acordé también de vos, Claudio, que vos este tema lo manejás muy bien. Así que arrancamos con Productores y Mercados Podcast cuando vos quieras. Arranquemos ahora entonces. Sí, porque aparte me llevé la sorpresa de lo que pasaba entre la producción que llega a los mercados concentradores y la diferencia de precio que hay en las verdulerías, que es enorme, por lo menos en la parte frutícola. Señor, sí. Para eso tenemos un invitado de lujo, otra vez. Nos va a ayudar a pensar. Que nos va a ayudar a pensar y va a hacer algunos nexos. Perdón, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí está, como siempre. No saludé a nadie, qué mal educado que soy. Y sobre todo le vamos a dar un abrazo a nuestro compañero Alejandro Sanz, que además de siempre darnos el toque de distinción del arte, del humor, de la música, lo tenemos haciendo unos trabajos muy especiales. Sí, búsquenlo en las redes a Sanz 1960. Búsquenlo así por @asanz1960. Se van a enterar de todo lo que está llevando adelante Alejandro, que es muy, muy interesante. Hay algunos cursos que pueden tomarlo para ustedes, para los hijos, para los sobrinos, para quienes quieran, pero hasta ahí. Cantante, investiguen. Compositor, músico, poeta. ¿Qué más le pongo? Y aparte, humorista. Bueno. Un abrazo para él. Un hombre de radio. Te queremos mucho, Ale. Vamos, siga laburando, que algún día nos va a pagar el almuerzo. ¿Quién tenemos hoy? Bueno, señoras, señores, hoy recibimos en este nuevo podcast de Productores y Mercados, te voy a decir algo. A ver. Recibimos a Yuyo. Ah, ya la gente que es el palo ya sabe quién es, pero que no, le voy a dar otro dato. A ver. Es cordobés, nació en Córdoba. Qué bárbaro. Con la tonada y todo, ¿no? Y le voy a pasar otro dato. Como uno de los muchachos que hace un rato se fue, es hincha del Millonario. Cada cual con su desgracia, alguno capaz que dice, ¿no? Sí. Pero bueno. Vos sabés que tenemos una cantidad de gente que debe estar produciendo el sueño. ISEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana. Es coordinador del índice barrial. De precios. También publicó 2 libros. Cómo juzgar al kirchnerismo, 2 miradas contrapuestas sobre la Argentina de la última década. ¿Y sabés con quién lo hizo? Con Horacio González. Epa, qué nombres que están sonando hoy. Papá, esto es otra cosa. El otro es ¿Hacia dónde va América Latina? Sí. Bueno. Fue promotor de la participación de los movimientos sociales y ONG del continente en el proceso de integración regional. O sea, un militante de toda la vida. De toda la vida, y aparte importante, porque vinculó toda la región por el tema social. Así es. Es observador internacional de procesos electorales de Sudamérica. Y tengo 2 datos más que son muy importantes. Pero lo vamos a tratar después. Lo vamos a tratar con él. Sí, porque la charla nos va a llevar a eso, porque es una historia muy rica la que tenemos hoy para hablar. Con nosotros, hoy, en Productores y Mercados, tenemos el agrado de recibir a Isaac Rudnick. Vamos, Isaac, muchas gracias por estar acá. Qué lujo. Qué lujito. Gracias por estar. No, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, porque podamos compartir este momento e intercambiar seguro muchos saberes, por decirlo de alguna manera, mucha información
porque ustedes trabajan también en un ámbito que está muy ligado a todo el proceso que llega, de cómo llegan, en definitiva, los alimentos a la mesa de los argentinos y en particular de los barrios populares, de las familias de los barrios populares. Entonces, bueno, yo también seguro que vengo acá y en este intercambio voy a aprender mucho, me voy a enterar de muchas cosas. Seguramente va a ser muy rico tu aporte, porque ya con la tonada que no has perdido en toda tu vida. A ver, Yuyo, ¿cómo arrancaste en toda esta aventura hasta llegar a ser el Yuyo Isaac Rudnick, que preside el ISEPSI en el 2025? Contanos un breve paso, ¿cómo fue por ahí? Porque tuviste muchas cosas a través de tu vida, y sobre todo cuando ya estabas en la adolescencia, en la juventud primera. Mi primer paso a la militancia fue en un ámbito de la comunidad judía. Bien. En la juventud de la comunidad judía. Allá en Córdoba. Allá en Córdoba. En los años 70. ¿Había discriminación? ¿Cómo se sentía la cuestión judía en Córdoba? Bueno, como en todos lados en la Argentina, con niveles de rechazo, pero también niveles de rechazo en determinados sectores. En la Argentina siempre hemos tenido un espacio afín a las ideas discriminadoras, a las ideas que en definitiva después confluyen con conceptos de derecha, pero también ha habido siempre una valoración del aporte de la comunidad judía, de los sectores medios, donde fundamentalmente siempre ha estado inserto, por lo menos en las últimas décadas. También siempre hubo y hay una valoración importante de la sociedad respecto a los aportes de la comunidad judía. Pues esto, por supuesto, sigue los vaivenes de los procesos políticos, ideológicos y culturales. O sea, en aquella época de los años 70 hubo obviamente una juventud que tenía una influencia muy poderosa, muy fuerte, de las ideas de izquierda, de las ideas revolucionarias, de las ideas de cambio. ¿Quiénes te influyeron en esa época? ¿Qué leías o qué es lo que te llamaba más la atención desde el punto de vista ideológico-político? No, bueno, además de una literatura que tenía que ver con la lectura, con una lectura del proceso de las comunidades judías, del pueblo judío en la Argentina y en el mundo, era muy fuerte la literatura que nos ligaba por distintas vías a las ideas del marxismo. Entonces, nuestra lectura estaba muy ligada a esa corriente cultural que tenía una influencia que iba mucho más allá de lo que pensábamos y analizábamos las situaciones, que analizábamos las sociedades a través de la mirada del marxismo. Había sectores de la comunidad cristiana que tenían una también fuerte influencia de esas ideas. Había dentro de la iglesia sacerdotes, obispos que pregonaban ideas de la justicia social, que estaban ligadas también a sectores del peronismo, con los que tenía un intercambio muy interesante a nivel no solamente de la Argentina, sino a nivel de América Latina. Había toda una corriente muy poderosa, muy fuerte, que producía textos, que producía conocimientos muy interesantes, muy importantes en todos los terrenos, económicos, filosóficos, sociológicos, y eso era parte de una movida cultural
política e ideológica muy importante, a la cual nosotros como jóvenes que militábamos en la comunidad judía, obviamente no podíamos estar aislados, sino que también recibimos una influencia importante de esa corriente que tenía un fuerte predominio. Cuando vino, hay una serie de hechos, digamos, muy significativos. Cuando vino el presidente de Cuba en aquel momento, Dorticós, y hubo se movilizó mucha gente a saludarlo con sus banderas, sectores políticos. También hubo una presencia, eso fue un hecho inédito que después no continuó, no se repitió. Hubo presencia de grupos de la comunidad judía con banderas que venían también a saludar el proceso que se abría en ese año 73. Otra militancia, otros militantes que tuvieron la oportunidad de ser protagonistas en esa época contaban también de la fuerte influencia de la situación internacional. No había una situación que esos sueños de conseguir una sociedad que termine con la desigualdad, que haya mayores niveles de derechos de las minorías, y sobre todo, fundamentalmente, un proyecto de país diferente, era más efervescente en ese momento. Estás escuchando a Isaac Yuyo Rudnick, director del ISEPSI. Y a vos te agarró en la universidad también. Tuviste algunos riff-raff con las fuerzas del orden. Sí, ahí obviamente militábamos, tuvimos nuestra militancia en la comunidad judía, después eso se trasladó a una militancia ya más participativa, con organizaciones que tenían como objetivo la transformación directa de la sociedad en nuestra Argentina. Y bueno, cuando estuvimos en la universidad también participamos de organizaciones que tenían esa concepción. Y bueno, en el año 75, en una situación que se dio en Córdoba bastante conflictiva, me metieron preso. Te metieron preso. Me metieron preso. ¿La pasaste mal? ¿Te lastimaron o te tuvieron piedad? No, ahí en el momento del hecho de detenerme, me pegaron 3 tiros en las piernas y después hubo problemas en los primeros días para atenderme adecuadamente. Entonces ahí me quedó ya un problema crónico que arrastro para toda la vida en una discapacidad motora en una de las piernas. Y bueno, estuve unos cuantos años preso, pasándola. ¿Los cargos que te habían imputado cuáles eran? Los cargos que me había imputado era participación, digamos, en un hecho que se dio en ese momento en Córdoba, pero... Porque en el 75 había todavía democracia, había un Estado de Derecho, entre comillas, y subrayado 1000 veces, pero había eso, estaba vigente. Sí, pero lo que pasa es que había algunas situaciones las reglas, digamos, de la democracia, las reglas del derecho escrito no necesariamente eran exactamente aplicadas y respetadas. Menos la predominante, claro, obviamente. Y bueno, y en Córdoba además había un gobierno que había llegado a estar en el gobierno de Córdoba justamente porque en los primeros meses del gobierno del 73 había ganado la elección un gobernador peronista con una tendencia de izquierda. Claro. Y después, al menos de un año duró ese gobierno y fue derrocado por un golpe de Estado provincial liderado por la policía de Córdoba. Claro. Y entonces ese gobierno que estaba en Córdoba tenía una fuerte presencia
de las bandas que después conformaron las 3A. Digamos, había un comando que se llama Comando Libertadores de América, que eran grupos que después fueron, que ya en ese momento tenían una ligación muy fuerte con las 3A, y después obviamente fueron parte de los grupos de tarea que llevaron adelante la persecución y la represión y los asesinatos. Así es. Las desapariciones. Exactamente. Mirá todo lo que en este breve relato, que uno se pone los pelos de punta con solamente hacerse la imaginaria de cómo pasó todo eso por ahí, Isaac. La pregunta siguiente es: ¿cómo nació tu vocación por el lado de lo social, de lo económico, en función de que te convertiste te fuiste por el lado de una profesión, más que es una militancia compartida con una profesión y una profesión compartida con una militancia? Fuiste a profundizar esos saberes. Nosotros de acá, de Productores y Mercados, nos interesa mucho eso, porque has trabajado y has aportado para poder entender un poco más la realidad a través de todas tus mediciones, de todos tus laburos. Contanos un poco este proceso. Sí, obviamente la militancia, si uno la encara como como un servicio a la comunidad, a la sociedad, seriamente, te plantea indefectiblemente la necesidad de conocer y de profundizar el conocimiento, para lo cual tenés que estudiar, tenés que entender entender profundamente los procesos a través de una herramienta que es la lectura, el estudio, etc. Nosotros ya en esta etapa posterior, durante el proceso democrático, participamos en la construcción de distintas herramientas políticas. En el año 2003, cuando asumió el gobierno de Néstor, él nos convocó. Yo soy parte de una organización que en ese momento se llama Patria Libre. Claro. Él nos convocó a participar en el gobierno con un planteo de que todas las organizaciones, todos los partidos políticos que habían sido parte del proceso anterior, que había llevado al desastre. ¿Te referís al megadesempleo, del megadesempleo al armado a la construcción de alternativas de oposición a través de los movimientos sociales? Exactamente. Entonces él nos convoca y dice, bueno, sobre todo los partidos mayoritarios, el Partido Justicialista, el Partido Radical, los partidos que habían sido de una u otra manera parte, cómplice o protagonistas del proceso de los 90, digamos, como estructura ya no tienen cabida en un proyecto transformador. Entonces hizo la convocatoria que llamaba la transversalidad. ¿Qué momento ese? Que era la conformación de una nueva fuerza política donde íbamos a tener cabida lo mejor de cada uno de estas ideas. Cuando hablamos de lo mejor, no hablamos de un concepto meritocrático, claro, sino hablamos de la coincidencia en una concepción de transformación. Y en un compromiso. Y en un compromiso. Y el compromiso que pusieron tan fuertemente acompañando al presidente Néstor, ¿no? Totalmente, desde el principio. Nosotros nos metimos con todo, hicimos todas las campañas electorales, por ejemplo la del 2005, y nos pusimos al hombro la campaña de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Fue indispensable para el peronismo de la década del 2000. Indispensable. Sí, sí. Porque los movimientos sociales que surgieron en el proceso de los 90 y que después se consolidaron, bueno, es una llegada que las instituciones que estaban muy degradadas no tenían una llegada y una capilaridad sobre todo en los sectores más humildes, que las instituciones que estaban muy degradadas no tenían lectura ni posibilidades de llegar y de entender cuáles eran los procesos que se habían
dado cuál era el daño en profundidad Claro. que habían tenido sectores muy amplios, muy mayoritarios, sobre todo los que habitaban en los barrios populares. Entonces nosotros nos integramos, nos incorporamos, fuimos parte de algunas estructuras de gobierno y bueno, y ahí, como siempre, pusimos todo lo que había que poner, digamos, todo lo que podíamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Después vino un proceso en el que Néstor tomó la decisión de volver al PJ. Él se hizo cargo como presidente del PJ cuando asumió la presidencia Cristina en el 2007, 2008. Entonces, bueno, nosotros le planteamos, mira, nosotros nos convocaste para ser parte de una cosa nueva, no para ser parte del PJ. Para volver al PJ. Para volver al PJ, esa no la vemos, entonces nos vamos a retirar. Y ahí justo, fíjate lo que pasó. Nosotros tomamos la decisión de irnos a fines del 2007, 2008, después de la campaña, y justo vino el proceso de la confrontación por la 125. Sí. Claro. Entonces nosotros tomamos la decisión de no irnos, porque obviamente en el momento en que se daba... Era un momento de inflexión donde había que apoyar sí o sí al gobierno y a exactamente, había que apoyar ese plan. Digamos. Entonces, bueno, nos quedamos ahí, participamos en todas las movilizaciones, las promovimos en todas las provincias, en muchas provincias con dificultades porque los gobernadores peronistas no eran muy afines a confrontar con los sectores del agro, porque vienen de muchos años con compromisos, digamos, con las sociedades rurales, con los productores monopólicos que tienen en cada una de sus provincias, pero igual empujados, digamos, por todo el proceso nacional, empujamos también ahí en cada provincia ese proceso de resistencia. Bueno, después eso terminó a mitad de año en el famoso voto no positivo y en la... Qué momento ese. Claro, qué momento. Y bueno, ahí a partir de eso sí ya empezamos un proceso más concreto de retirarnos del gobierno. ¿Ves directamente una línea digamos, de la responsabilidad, de los hechos, las consecuencias de esos hechos en que después Néstor pierde en la provincia de Buenos Aires con Narváez, que prácticamente fue un masazo? ¿Vos ves que hay una continuidad de eso o esto fue por otras causas? Yo quiero agregarle una pregunta más a Yuyo. ¿Qué importancia tuvo en ese proceso de elección que perdió Néstor el tema comunicacional? También, porque va ligado. Sí, claro. Porque va ligado Sí, directamente. Claro. Las dos preguntas están ligadas, yo creo. ¿Por qué pensás que Néstor perdió? Bueno, ahí claramente hubo un sector del espacio, digamos, más consecuentemente progresista, más consecuentemente con ideas de cambio, con ideas de transformación, lo que podemos llamar la franja de la izquierda, que había sido parte y que era parte del proceso que lideraba Néstor, que no estaba de acuerdo con su participación, su vuelta al PJ, digamos. Nosotros éramos un sector, pero no éramos los únicos, no era que éramos unos caídos del cielo, unos caídos que no entendíamos la realidad, sino que justamente teníamos una lectura de una realidad que compartíamos con muchos otros sectores. Entonces, ahí ya en esa elección del 2009, nosotros conformamos un espacio con la CTA en ese momento, que la CTA en ese momento estaba unificada, no había pasado el proceso de división, y el sector, digamos, que gobernaba Morón, que es
el sector que encabezaba Sabatel. Sabatella. Con ese espacio, nosotros en la provincia de Buenos Aires ganamos un 6% de los votos. Ese 6%, de una u otra manera, expresaba una disconformidad de una franja en la provincia de Buenos Aires que no era menor y que fue, obviamente, seguramente fue un elemento que contribuyó a que el peronismo de Néstor, digamos, que encabezaba Néstor en ese momento, perdiera en la provincia de Buenos Aires. Pero en la Cava, fíjate que en la Cava el proceso fue mucho más amplio. Claro. Porque ahí Pino, que de alguna manera expresaba lo mismo que estábamos expresando nosotros, nadie podía dudar que Pino era justamente un dirigente de la izquierda peronista, digamos, tuvo un resultado electoral mucho más poderoso, mucho más fuerte. O sea, en la zona metropolitana, el debate respecto a para dónde tenía que ir ese proceso que se había iniciado, ese proceso virtuoso que se había iniciado con tanta fuerza, con tanta potencia, dentro de un contexto internacional. Ahí está, ahí iba. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. Ahí iba yo, a ese contexto internacional, porque la decisión que toma de replegarse sobre el PJ, hay varias opiniones en ese proceso. Una de ellas es que había cambiado todo ese proceso, todo lo que se había armado a nivel internacional, con la posibilidad de que se consolide el Mercosur, con Chávez a la cabeza, y eso se estaba postergando cada vez más, había como mayor nivel de dificultad. Y la otra, que también salieron a explicar ese proceso, es que en toda esa etapa se había dejado de lado a los trabajadores informales que había inaugurado Carlos Menem en las privatizaciones para ocultar las tercerizaciones, que era el tema del monotributo. Y que se llega a esa etapa sin darle solución, pero Menem lo hizo con 4.000, 3.000, 4.000 monotributistas. Hoy en la actualidad estamos a cerca de 3,5 millones, pero en ese momento ya estábamos en millones largos. Y que parte de ese sector mostraba un cierto descontento con que habían quedado afuera con una pérdida de derechos en función de otros momentos. ¿Vos qué opinás sobre todo ese recorrido? No, bueno, claro que digamos, las decisiones políticas de dejar de darle respuesta a los reclamos que hacíamos desde un sector del gobierno. El reclamo era profundizar. O sea, ganamos las elecciones en el 2005 con Cristina, derrotando a Duhalde, y eso tenía un significado de que una parte muy importante de la sociedad, la mayoría de la sociedad, o por lo menos la mayoría de lo que conformaba el espacio del peronismo y sus aliados que lo habían llevado al gobierno en el 2003, la inmensa mayoría de ese sector reclamaba profundizar el cambio, digamos, que se había iniciado en el 2003. Entonces, cuando eso empieza a tener otras connotaciones, por lo menos en la visualización de la dirigencia que estaba ahí, porque esa vuelta al PJ venía de la mano de seguir con las alianzas de los varones del conurbano, claro, con los varones del conurbano. Y los gobernadores. Los gobernadores, etcétera, etcétera. Que en una primera instancia vos podés entender como que es un proceso difícil de hacerlo o desarrollarlo, difícil o imposible de desarrollarlo de una noche a la mañana. Pero sí, vos, si ganaste las elecciones como ganamos con Cristina en el 2005, eso te estaba dando un panorama que podías avanzar. Bueno, de hecho había una mayoría importante a nivel parlamentario. Bueno. Pero en definitiva se hizo. La verdad es que se hizo ese trabajo de la noche a la mañana, porque como bien nos explicabas, el nivel de compromiso que tenía ese sector, que vos conformabas y que nosotros también, claro,
era muy fuerte y fue definitorio en el proceso de gobierno. Vuelvo a insistir con esto, porque no ganó el PJ. Ganó esta alianza estratégica que tenía que ver con otra mirada de renovación, si se quiere, a pesar de que la renovación por ahí tiene connotaciones políticas de otro sector. Y Cambio, lo mismo, pero la verdad que fue eso. Fue cambiar un peronismo que llevó a la felicidad a la gran mayoría de los argentinos y argentinas. ¿Por qué después ese cambio que vos explicás que no se logró entender y que la mayoría de nosotros estaba en desacuerdo? Porque eso era levantar más o menos la alfombra y darle cabida a ese viejo peronismo que estaba fuera de situación y de lugar en los años 2008, digamos de 2003 hasta el 2015 por lo menos. Sí, pero pasaron cosas ahí también. Sí, claro que pasaron cosas. Después, a partir de la caída de las elecciones que estábamos hablando en el 2009, después se ganan en el 2011 con el 54% de los votos. ¿Y qué pasó en el medio? Hubo una UH. Y yo por eso quería hacer este hilo para después entrar en tu especialidad, que tienen que ver con mediciones concretas de las canastas, de los derechos, de los sectores más postergados. Pero volviendo a la pregunta tuya, ¿cómo ves ese hilo, esa parte, desde la salida, si querés, de Néstor, de la primera propuesta, la reestructuración, la reconversión en el apoyo al PJ, gobernadores y varones del conurbano, y después se vuelve a ganar en el 2011? Sí, ahí en el 2005-2007, ese proceso tiene que ver con una decisión integral, que no fue solamente la decisión política de volver a tomar las estructuras políticas tradicionales como herramienta principal de apoyo al modelo que se llevaba adelante. Eso en el terreno político. Ahora, en el terreno del modelo económico-social, nosotros estamos en una etapa en que el crecimiento tan a tasas chinas que habíamos Recordemos tenido, que tasas chinas estamos hablando entre el 6 y el 10%. entre el 6 y el 10%, todos los años, que permitió revertir muy rápidamente el proceso de desempleo, que permitió volver a tener en funcionamiento una parte del sistema productivo que había sido destruido, pero que estaba con posibilidades de levantarse, o sea... Destruido y afanado. Afanado, digamos, o sea, teníamos una capacidad ociosa muy importante que estaba ahí. Estaban las estructuras industriales, las estructuras productivas, las cadenas de valor, no estaban funcionando, pero tenían todas las posibilidades, toda la estructura todavía en condiciones de volver a funcionar. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que en ese proceso del 2003 al 2007 de crecimiento a tasa del 6-7% fue posible porque se desarrolló sobre una estructura que estaba, sobre una estructura productiva que estaba, con una mano de obra, una capacidad de participación desde el sector de los trabajadores, de los obreros, con las capacidades intactas, porque si bien estaban desempleados, pero habían sido desempleados hace relativamente poco y no costó tanto, digamos, volver a poner en marcha todo ese engranaje. Entonces, ¿qué es lo que había que, digamos, definir a partir de que vos ya llegaste al momento de la capacidad productiva plena o casi plena? Bueno, tenía que tomar la decisión
ahí era el momento de tomar, en definitiva, la decisión de con qué modelo ibas a... ¿Qué consecuencias hubiese traído si se tomaban esas decisiones? Bueno, tenías que tomar una decisión de llevar adelante una transformación que permitiera una redistribución de los recursos que seguían siendo muy importantes los que llegan a la Argentina, porque justamente cuando se lanza el proyecto de la 125 es un momento donde los precios de los productos que nosotros teníamos estaban en el cielo y los ingresos que entraban y que de los que podía apropiarse el gobierno a través de las retenciones o de otros mecanismos eran muy importantes. Entonces, ¿cómo destinabas, cómo trabajabas esos recursos? Si los trabajabas en función de justamente ampliar la capacidad de producción, la capacidad de agregado de valor de nuestras riquezas naturales, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, ir por el modelo de construcción de una economía diferente, con medidas como la 125, que justamente hubiera esa u otras medidas más eficaces que efectivamente permitieran darle continuidad como en la etapa, digamos, virtuosa del 45 con el IAPI, con un proceso permanente de traslado de las riquezas que vienen de nuestros recursos naturales a desarrollar justamente... A nosotros estos temas nos apasionan y nos estamos yendo del objeto del programa, pero el tema es, a nivel estructural, ¿estaban las condiciones dadas para sostener? Absolutamente. Nosotros pensamos que absolutamente, pero bueno, fue ahí un límite. Lo que te quiero decir con esto es que el límite político que le puso el kirchnerismo a su propio proceso que había iniciado en el 2003 con un objetivo explícito de un cambio sustancial en la representación política, tenía un mar de fondo en la decisión también de con qué modelo avanzar. Entonces, y cuando llegamos al 2011, sí, y aparece el cepo. Y ahí es como que aparece una nueva categoría que es la de redescubrir la condición biomonetaria de nuestra economía, de la dependencia brutal de los dólares para poder crecer. Ese modelo obviamente fue virtuoso hasta que se terminó en el 2015 por decisión de los ciudadanos y ciudadanas en el país, pero ¿cómo explicás? Porque si 2009 es donde perdió Néstor, después se gana en el 2011, ¿cómo explicas que pudo durar todavía con crecimiento del PBI y con un cierto ámbito de salarios que todavía seguían altos, a comparación de lo que hay hoy, seguían altos, las jubilaciones había una cantidad de compañeros y compañeras que disfrutaban las jubilaciones, todavía había un proceso bastante virtuoso con respecto a la incorporación y de reconocimiento de derechos sociales? Porque vos decís se cortó, pero parece como que se siguió. ¿Cuáles son los argumentos donde vos ves que eso no se continuó? Bueno, el Estado siguió recibiendo recursos importantes, claramente, porque se continuó un proceso de traslado de ingresos desde las exportaciones del agro al Estado. El tema es, si vos tomás la decisión de usar esos recursos para efectivamente iniciar un proceso de cambio estructural, ¿en qué vas a usar esos recursos? Y bueno, vas a usar esos recursos en justamente iniciar un proceso de ampliación de tu capacidad productiva, fundamentalmente tomando como base las ventajas comparativas de nuestros recursos que vienen de la naturaleza, de nuestros recursos naturales, e iniciar un proceso de transformación y en todo caso lentificás, si se quiere, o usás otras vías para
cómo llegan esos recursos, continúan llegando esos recursos a los trabajadores. Si con la gestación de nuevas fuentes de trabajo que tienen fundamentalmente la base en la industrialización o con el traslado directo de recursos que incentiva el consumo, claro, y que fundamentalmente genera obviamente una situación de bienestar, pero que inevitablemente va a ser transitoria. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. Productores y Mercado. Y una vez que se terminó el 2015 para acá, otro periodo neoliberal conservador, ya con una destrucción de lo poco que quedaba, la vuelta al Fondo Monetario, la reconversión de todos los derechos de toda la estructura jurídica de la Argentina, y vos con ISEPSI. Vos con Claro. ISEPSI midiendo las cosas que están pasando en cada uno de los barrios, sobre todo con la canasta. ¿Qué pudiste ver en todo ese periodo? Bueno, en realidad el proceso nuestro empieza en el 2011-2012, pero ya sobre la base que había un proceso muy negativo que se venía arrastrando. Porque obviamente esa situación de incentivar el consumo sin una contraprestación de producción nacional desarrollada, inicia un proceso, primero le pone límite en el tiempo, le va poniendo límite al crecimiento de la capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores y de la mayoría. Y por otro lado, empieza el azote principal que tenemos hasta hoy, que es la inflación. Claro. Eso empieza en el 2008. ¿Cuál es la decisión del gobierno? En vez de abordar... Y una devaluación en el 2012. Claro, ¿no? pero en el 2008, 2009, ¿cuál es la decisión del gobierno? En vez de abordar el problema real y de reconocer de que empieza a gestarse un proceso inflacionario que hasta ese momento no estaba, porque el crecimiento a tasa china y el crecimiento del poder adquisitivo tenía una contraprestación en el crecimiento de la producción nacional, esconde abajo de la alfombra, intenta esconder abajo de la alfombra ese proceso e interviene el INDEC. Cuando interviene el INDEC empieza a darse toda esa serie de publicaciones donde la inflación no existía, pero uno cuando iba a comprar las cosas... Sí existían. Sí existía. ¿Cómo iba? Más o menos. Y Guillermo Moreno decía que se podía comer con 6 pesos por día. ¿Te acuerdas cuando fue ese famoso eso? Bueno, entonces ahí ya después de unos cuantos años, 3, 4 años, que ese proceso era una joda, porque vos decís, bueno, a lo mejor un año decidieron disimular un poco las cosas, pero no, ya era una política instalada de Estado. Entonces, bueno, hubo una propuesta de un grupo de estudiantes de economía y de profesores de la Universidad de Córdoba, y tomamos contacto, y la propuesta era gestar un índice barrial donde, sobre la base de que lo tomen los propios vecinos, la encuesta de los precios todos los meses, tengamos una idea precisa de efectivamente cuánto costaban las cosas y cuánto era el valor de la canasta básica. Bueno, el verdadero valor. El verdadero valor. Claro, y sobre una canasta, porque vos hablaste de que siempre tomaron la canasta que en ese momento tenía el INDEC. ¿Vos la habías transformado esa canasta como para hacerla más actualizada? Porque se sigue discutiendo siempre qué canasta es la que se tiene que medir. Entonces aparecen las discusiones filantrópicas ahí. No. Nosotros seguimos manteniendo los mismos productos. O sea, en el 2018, ya con la gestión de Macri, hay un pequeño cambio. Eran 50 productos, ahora son 57, y hay algunos productos que salieron y otros que no. Eso se mantiene. Ahora, el valor de la encuesta que nosotros hacemos es que la encuesta la hacen los propios vecinos en los negocios del barrio. Por eso vos decís 900 puntos que vos relevás, que tu instituto releva con todos los compañeros que forman parte, 900 puntos
claves en todo el conurbano bonaerense. Claro, bueno, Claro. Al ser comercios de cercanía, es mucho más interesante. el Claro, trabajo. bueno, lógico. Porque es donde la gente compra realmente, o sea, no te cuela la oferta del supermercado, etcétera, etcétera, toda esa posibilidad que tenemos quizá. No, los que si estamos- contás, disculpame que te interrumpa, pero si contás lo de los supermercados, te puedo garantizar que lo que sigo que son las frutas y las verduras, No, claro. el supermercado está mucho más Mucho arriba más y con arriba. menor calidad. Bueno, y en algunos supermercados, por ejemplo, los lácteos, o Sí. los quesos. Ujú. este, Sí, en el supermercado Bandera Argentina no puede comprar queso. ¿Tenés idea de cuánta es de la torta de todos los consumidores en Argentina? ¿Cuántos son los que van a comprar las grandes superficies y cuántos son los que lo hacen en comercio de barriales? Yo creo que, o sea, nosotros tenemos medido con precisión eso, pero vos tenés una base que es cuánto es el porcentaje de pobreza en la Argentina. Y vos tenés que el porcentaje de pobreza está en alrededor del 40%, seguramente el porcentaje de consumidores que pueden acceder al supermercado, a las grandes superficies, y las que no pueden acceder y tienen que comprar en el barrio, los porcentajes no deben ser muy distintos de eso. ¿Y cuál es la zona de más pobreza en Argentina? No quiero nombrar provincia, por eso te digo zona. ¿Lo tienen medido? Bueno, eso está en la estadística del INDEC. Sí. Pero el reflejo es real. Y el reflejo es bastante real. Después, o sea, el porcentaje de pobreza, de mayores niveles de pobreza está en el conurbano. El conurbano bonaerense sigue siendo el lugar donde se concentran los núcleos de mayor pobreza. Pero tiene que ver, seguramente, con un proceso de migración permanente. Bueno, O sea, el otro día teníamos un productor yerbatero sentado donde estabas vos, y él decía que están a la miseria y que van a terminar engrosando el conurbano en alguna de las villas, tratando de conseguir una asistencia del Estado para poder subsistir, porque habiendo sido productores importantes en el gremio de la yerba, hoy con la entrada de la importación y con la concentración de los acopiadores, los claro, de las acopiadores, los destrozaron. claro. No, o sea, el proceso, digamos, económico y político, la enseñanza de estos últimos años, desde el inicio de un proceso tan virtuoso como fueron los primeros años de Néstor, no al ALCA, ruptura con el fondo, crecimiento a tasa china, conformación de una estructura regional que tenía un protagonismo progresista y un protagonismo extraordinario que se expresaba en la llegada acá de los dirigentes, de los presidentes del Mercosur y también de Fidel. Digamos, no hay que olvidarse la participación de Fidel cuando asumió Néstor. En la Universidad de la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho, que fue un hecho extraordinario, digamos. Y después Néstor, Fidel vino de nuevo, digamos, que fue su última salida fuera de Cuba. O sea, todo ese proceso tuvo la enseñanza que nos deja desde ese proceso tan, digamos, maravilloso para los que tenemos una visión de transformación y la llegada 20 años después, 2 décadas después, a un gobierno como el que tuvimos de Alberto, digamos, con muchos de los protagonistas que tuvimos, es que cuando inicias un proceso de transformación no lo podés detener. Porque una vez que vos lo empezás, todo la conformación de los sectores de poder van a tratar de liquidarte. Claro. No hay tregua ahí. No hay tregua. No hay posibilidades. Hay todas las posibilidades de por supuesto, que hay que mantener, de diálogo, de negociaciones, etcétera, Y etcétera. también de saber decir no. Bueno, y eso, digamos, si vos no tenés la idea
y la decisión definitiva de pagar todos los costos que sean necesarios para mantener el norte de que vos vas a liderar un proceso de transformación que tiene como objetivo efectivamente una sociedad y digamos que termine con la desigualdad, con la inequidad, etcétera, etcétera, vas a tener conflictos. No hay transformación sin conflictos, no hay cambio sin quilombo, digamos. Es que el ámbito de la política no es exclusivamente la razón, sino es el poder, ¿no? No es exclusivamente la razón, sino también hay una cuestión que tiene que ver con el tema de la violencia, que muchas veces en toda la historia aparece esto, porque llega un momento donde la violencia siempre la terminan orientando hacia los sectores que quedan más desprotegidos. Pero bueno, una última reflexión con respecto al objeto de esto, que tiene que ver con cómo venís viendo, cómo venís monitoreando el tema de los alimentos. Acá estamos hablando de una pelea que otra vez se instala de que la inflación no es inflación, con una maquinaria comunicacional terrible, pero sabemos que el que va a los comercios de barrio, la realidad es que no alcanza, los salarios están creo que por debajo, ya no sé de cuántos años atrás, porque tendríamos que irnos antes del 2003. Pero ¿cómo ves ese proceso? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás midiendo? No, nosotros venimos planteando de que obviamente hay una valoración de una canasta sobre la base de una canasta básica con una serie de productos con una serie de bienes y servicios que no están valorados adecuadamente. Por ejemplo, fundamentalmente lo que está en discusión, que es cuál es lo que se llama la ponderación, o sea, la participación de cada uno de esos bienes y servicios en el valor principal, en el valor final de la canasta. Entonces, vos en el 2003, 2004, 2005 no había internet, claro, no había telefonía móvil, el valor de la energía y del transporte tenían determinado volumen, digamos. Bueno, vos entonces no podés seguir teniendo una canasta básica que tenga la valoración, que tenga las mismas ponderaciones de cada uno de esos bienes y servicios. Hoy no tener un celular es directamente estar en la indigencia. Absolutamente. Y obviamente en la mayoría de los hogares, de la familia, de sectores desde medio bajos para arriba, existe los celulares y existe una conectividad, claro, que sale muy cara que sale cara y que hay que pagarla, pero que es un servicio esencial. El transporte, que en los últimos años ha tenido un salto importante en su valor, obviamente se ha convertido también en un servicio esencial. Fíjate, el transporte, el boleto que tiene que pagar el jefe o la jefa de hogar es insustituible. Entonces, porque tiene que ir y volver al trabajo. Digamos, no hay tutía y ahí no hay ninguna negociación. Te subí al colectivo y tenés que pagar, digamos, lo que te cobre. Si no, no puedes viajar. Entonces después venís y haces el cálculo de tu presupuesto todos los meses o cada 2 meses, que el presupuesto que tenés, que el ingreso no aumenta sustancialmente o no aumenta proporcionalmente a los incrementos que tenés, y entonces tenés que decir, bueno, el transporte antes eran 10, ahora son 20. ¿Cómo hago para poder bancarlo? Porque no puedo dejar de pagar el transporte, no puedo dejar de comprar la garrafa, digamos, no puedo dejar de pagar la boleta de luz, porque si no existe el hogar, digamos, no existe la familia. ¿Y por dónde ajustás? ¿Por dónde consumís menos? Y por el lado de los alimentos. El alimento, comes menos. Claro. Entonces comes menos carne, o no comes ya directamente carne, y te va a una dieta que obviamente lo único que fomenta es la malnutrición, y sobre todo en los chicos
y adolescentes. ¿Cómo salimos de esto y terminamos por hoy para poder seguir aprendiendo? ¿Cuáles son algunas puntas, algunos análisis que estás haciendo? No, nosotros venimos reclamando algo elemental y básico ya desde hace varios años, no solamente con este gobierno. Vos tenés 57 o 60 productos, alimentos que son de alguna manera un poco más, un poco menos, ahí faltan algunos, por ahí sobran otros, qué sé yo, pero ponele, tenés 60, 80 productos que no pueden faltar. Y menos en la edad temprana donde se está detectando que no hay proteínas, ¿no? Totalmente. 80 productos. Bueno, esos 80 productos, tengamos una política de precios que sea inalterable, que se mantengan los precios respecto a la leche, a algunos cortes populares de carne, a las frutas, a las verduras, etcétera, etcétera. Pero sabemos que con este gobierno no lo vamos a hacer. No lo vamos a tener, digamos, pero es una cosa, es una política, digamos, que se cae sola, digamos. Vos decís, bueno, ¿y cómo hago? Y bueno, tenés que empezar como mínimo con los alimentos, claro, digamos, por controlar el precio de los alimentos. Y no se va a producir ninguna quiebra de ningún grupo, porque Arcor, La Serenísima y todos esos monopolios que tienen hoy el 80% de la producción, ni las cadenas de supermercado, ninguno de estos grandes pulpos va a quebrar porque, digamos, pongámosle los precios al costo o a un poquito más en esos productos para que toda la familia los puedan tener en su mesa. Bueno, de ahí para abajo, obviamente existen un montón de otras cosas que se deberían hacer y que obviamente ustedes deben tener muchos más elementos para aportar por dónde caminar. Sí, bueno, porque están más en contacto, obviamente, imbricados con productores y con todo el proceso de intermediación, lo conocen en profundidad. A laburar entonces, para poder lograr esa gran luz que nos está poniendo Isaac como una posibilidad de comienzo de un comienzo de una política mucho más profunda, pero que por lo menos eso que hace a la dignidad humana no tengamos que discutirlo nunca más en Argentina. Me encantaría volverlo también a invitar a Isaac, porque creo que es mucha información para poder procesar en solo 56 minutos, 57 minutos de entrevista. Así la que verdad bueno, que estaría bueno juntarse a tomar un cafecito, unos mates y ver de qué manera podríamos encarar esto para después terminar haciendo un programa nuevamente, un nuevo programa con Isaac para estar todos bien afiladitos, porque su nivel de explicación y de punto de vista es extremadamente claro y también esclarecedor para aquellos que todavía estamos un poco negados en poder ver la realidad. Productores y Mercado te ayuda a pensar con Isaac Rudnick. En realidad, claro, Isaac, porque nosotros... No, nosotros no. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Verdaderamente fue un placer tenerte en la mesa de Productores y Mercados. No, igualmente. La verdad que este lugar es muy lindo. Nos vemos, señores. Hasta la próxima. Y ahora, en Productores y Mercados, La Chapa. Una idea producida por Alejandro Sanz. La Chapa. Con ustedes, el susodicho. Adivinador. La que manda es la hermana, su perro es un clon. Adora al dios mercado y obedece al patrón. Las órdenes del norte le llegan en inglés y lo nombraron el mejor empleado del mes. Adivinador. Se anota en las fiestas donde no lo invitan. Su pinta de sudaca a Donald lo irrita. Él quiere una foto con el emperador y hará lo que le pidan por un poco de amor. Adivinador. Cuando el Fondo Monetario
monetario nos la pone doblada. Él levanta los pulgares y esconde la papada. Está siempre dispuesto a entregar el país. Y cuando Elon lo nombra, se hace pis. Adivina, 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 adivinador. Que nadie se enoje, Esto solo fue un juego que viene de lejos como el medioevo. No es lo que tú piensas ni lo que has pensado. Es un personaje que hemos inventado. Y llegamos al final del podcast Productores y Mercados. Hoy nos acompañó Isaac Yuyo Rudnik, director del ISEPSI. Los esperamos en nuestro próximo episodio para compartir otro viaje de Productores y Mercados. Conducen Oscar Russo, Claudio Balbuena y Alejandro Sanz. Producción general, Productores y Mercados. Seguinos en YouTube, Productores y Mercados. Y escuchar nuestro podcast por la plataforma Spotify.